Taller literario número 2. Descripciones. La labor de un escritor es describir, no contar, describir, narrar la historia. Esto, entendamos la diferencia entre contar y narrar. Muestra y no cuentes. Uno de los grandes errores que tienen los novatos, sobre todo son muy niños o adolescentes, es que cuentan su historia de la siguiente forma, más o menos. Mi personaje, Laurita, se levantó, se fue a la escuela, conoció a un chico nuevo, se enamoró de este chico nuevo y él entendió todo lo buena persona que ella era y pudo luchar contra la chica que le hacía bullying, se casaron y fueron felices. Fin. ¿Eso es una historia? Podríamos decir que sí. Hay un inicio, un nudo y un desenlace. El problema es que me estás contando eventos. Pasó esto, pasó aquello, pasó esto otro y luego pasó esto. En lugar de mostrarme esos eventos. La chica le hacía bullying, sí, pero la pregunta es ¿qué le decía? ¿Qué hacía? El chico se enamoró de ella, sí, pero ¿cómo? Muéstrame. Es lo que llamamos siempre muestra y no cuentes. No me digas él se enamoró, muéstrame cómo se enamoraron. Si no, ¿para qué me estás dando la historia? De la misma forma, lo importante para nosotros como escritores es describir bien las escenas para que en lugar de estar utilizando el narrador todo el tiempo para decir ocurrió esto, ocurrió aquello, esta persona es de esta forma o es de esta otra, lo interesante es mostrarlo. Incluso los personajes a veces es más interesante mostrarlos a través de acciones, como el hecho de, en lugar de decir mi personaje era un hombre de 30 años, cabello largo recogido en la espalda y barba medianamente pronunciada, es mejor decir algo como y mientras Mohamed hablaba se acariciaba ligeramente su pequeña barba con la yema de sus dedos. Entonces, en lugar de decir el tipo tenía barba, hablar de un gesto, mostrar la barba a través de una acción es mucho más importante, atrapante para el lector. Porque uno, está describiendo una manía que puede tener el personaje, que es acariciarse la barba cada vez que está pensando. Luego más adelante, después de que lo has descrito, puedes decir que al personaje le dijeron algo importante y él se hace el que no le importó, pero se estaba acariciando la barba mientras se lo decían. Entonces dices, el tipo se hizo el que no, pero le está importando porque está haciendo el gesto de pensar y de meditar sobre lo que le dicen. Entonces, ese tipo de herramientas ayudan muchísimo a que la historia tenga vida, a que los personajes no solamente sean el tipo plano que diseñas para un videojuego, tiene barba, cabello largo, sino que sus acciones muestren sus apariencias. Si yo quiero decir que un tipo es extremadamente alto, en lugar de simplemente decir, mi personaje mide más de 2 metros, podría decir algo como que, y en medio de la fiesta, miré hacia arriba y vi a un tipo que sobresalía una cabeza por encima de todos los demás. Entonces tú dices, wow, sobresale una cabeza por encima del resto de la fiesta, es porque el tipo es altísimo. O decir, cuando Granswick entró por la puerta, tuvo que agacharse para no tropezar su cabeza con el pórtico. Entonces dices, bastia, si el tipo tiene que agacharse para pasar por una puerta, es porque debe medir más o menos unos 2 metros 30, por una puerta suele tener como 2 metros 20. Entonces el tipo debe medir 2 metros 30 o 2 metros y medio. Entonces, ese tipo de asociaciones, no tener que decir yo, él medía 2 metros. Bueno, y si en mi mundo de fantasía no se usan los metros como unidad de medida, ¿qué? ¿Me hago entender? Entonces, describirlo por medio de acciones, mostrarlo, siempre va a ser mucho más importante. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar con la actividad. Entonces, en menos de 50 palabras y de la forma más narrativa posible, mostrando, no contando, van a describir las siguientes imágenes. Voy a poner una imagen, leemos a unos cuantos, luego ponemos otra imagen, lo mismo, esperamos unos minutos, vamos leyendo y ahí vamos. ¿Listo? Esta imagen, ojo, no es contar una historia, es describir lo que están viendo, pero cómo, si esta imagen la tienes tú en la mente, ¿cómo se lo dirías a un lector? ¿Listo? Ya saben, ejercicio, 2 puntos para separar de los que simplemente están en el chat divirtiéndose un poco con los que están haciendo el ejercicio. Ejercicio, recibió un golpe en el rostro. Precisamente ese tipo de descripciones es la que queremos evitar, que no describe absolutamente nada. La fuerza de sus músculos,
Pasaron por puño hacia el contrincante que adoptó toda la energía cinética. Me agrada lo que quisiste hacer, pero adoptó, por lo menos aquí lo que les comentaba, es colocar la palabra correcta en el lugar correcto. La palabra adoptó o esta conjugación de este verbo no creo que sea la mejor palabra. Quiero que entendamos esto. Las palabras tienen emociones para nosotros. Nosotros tal vez no entendamos, pero las palabras contienen una cantidad de emoción. No es lo mismo que yo te diga reventó un globo, que reventar suena muy agresivo, que diga desinfló un globo. Desinflar no suena agresivo. Es la misma acción, tal vez. Romper incluso, rompió un globo, no suena tan agresivo, digámoslo así, como de pronto estalló o reventó. Son palabras que nos dan la idea mucho más agresiva, porque romper puede ser incluso para algo bueno, pero reventar siempre suena como muy visceral. Entonces, utilizar las palabras correctas ayuda mucho. En este ejemplo, yo quitaría la palabra adoptó por impactó o recibió. Hay palabras que, digamos, entienden mejor la idea de lo que quiero proyectar. Slender dice, ejercicio. Tan solo descuidé mi guardia y en un relámpago sentí un puño en mi rostro. Ok, lo hiciste en primera persona, pero al punto. Un puño en mi rostro está bien, pero queríamos jugar con un poco más de descripción. ¿Listo? Michitatsu. En un instante fugaz, una ráfaga de dolor se apoderó de cada fibra de mi ser. La sensación de impacto vibró a la vez de mi mandíbula, dejando una mezcla de aturdimiento, ardor y sorpresa en su boca abierta. Me gusta, me gusta. Another dice, ejercicio. El impacto resonó por toda la arena, un sonido seco que enmudeció al público, que hasta ese entonces vitoreaba el nombre del campeón. Por un instante, creyeron ver su cabeza salir volando, como si aquel golpe hubiese sido una masa perfectamente forjada, lista para aplastar. Ok, se dan cuenta aquí los adjetivos encajan un poco mejor. Claro que aquí Another Boy hizo un poquillo de trampa porque básicamente está contando una historia. De hecho, esto es casi un microcuento, ¿no? Es lo chévere de estos ejercicios. Pero la idea era precisamente no dar como contexto, sino solo la descripción. Porque cuando damos contexto enriquecemos un poco más, eso es cierto, pero lo que queremos aquí es limitarnos. Vamos a poner otro por acá, Duffy Jones. Pues no hay mucho más que decir. Octavio le ensartó un izquierdazo a Antonio en plena cara. Creo que le tiró 2 dientes. El infeliz cayó noqueado y yo perdí $50. Lo mismo, es más una historia, pero me gusta mucho lo que están contando. Ninel, vamos a leer a Ninel. Fabio apenas podía mantenerse en pie. Las luces del estadio golpeaban su retina y lo mareaban. Ya no sentía ninguna parte de su cuerpo, caería por su propio peso. Solo bastó un golpe para acabar con él. Okay, se describe menos el golpe y más como el combate. Entonces, vuelvo al punto. La intención es centrarnos más en la imagen y menos en la historia de la imagen. No es que esté mal lo que escribieron, pero el ejercicio es este. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en el ejercicio. Zero dice, sonó la campana y se mofó su oponente, cuando en un parpadeo sintió un misil impactar contra su rostro que se deformó como olas en el agua. Los ojos le dieron vueltas hasta que finalmente se desplomó sobre la lona. Siguiente imagen. Mismo, centrémonos en la descripción, no en la historia. En la descripción. ¿Listo? Es el ejercicio de hoy. Indiedo dice, Indie. Los años de sufrimiento y dolor borraron toda la inocencia que una vez hubo en el pequeño cachorro huérfano. Me agrada como cuento, pero volvemos al punto. Más descripción de la escena. Ojo, estamos en la escena, no en la historia, en la escena. Yo sé que a veces es complicado separar una cosa de la otra, pero vamos a esforzarnos por el ejercicio. ¿Listo? Hungry Bread dice, el bicho endiablado miraba con una mirada sin alma. Ojo ahí, mirada con una mirada. Lo que acabo de decir, eso es redundante. Mientras mostraba sus feos dientes en señal de amenaza. Tucán dice, lo peor no era su estado hostil frente a mí, sino que solo lograba verle
del pecho para arriba, porque los sonidos que emitía no eran conocidos para el hombre. Ah, full de terror, me gusta. Max Crow. Lo vi con dientes tan curvos que desgarrarse queda corto, con ojos que enloquecerían al diablo, me gruñó. Me gusta, aunque ojo con esto, cuando se utilizan metáforas hay que tener cuidado, por ejemplo, de no ser demasiado ambiguos. Es algo que de pronto utilizaba mucho Lovecraft y él le quedaba bien, primero por la época en que narraba, ya hablaremos de eso, y segundo porque su adjetivación se daba a criaturas no conocidas. Entonces, el que fueran criaturas, digamos, incomprensibles para el ser humano ayudaba a que él utilizara adjetivos tan ambiguos. Para nosotros, especialmente cuando describimos cosas que son reales, es mejor no utilizar adjetivos ambiguos. Algo como era terrorífico. Terrorífico es, hay muchas cosas terroríficas. Para cada persona hay cosas terroríficas distintas. Lo que para mí significa terrorífico, de pronto para cada uno de ustedes significa otra cosa. Entonces, utilizar ese tipo de adjetivos, digamos que deja un espectro muy amplio en que todo queda a la imaginación del lector y no se muestra tanto el talento del escritor. Yo puedo decir, y la criatura era horrenda, terrorífica, helaba la sangre con solo verla. Pero, sí, pero ¿cómo era? Utilicé 3 adjetivos y ninguno me dice cómo era la criatura. Era alta, era baja, era pequeña, era una bolsa de baba, era un monstruo gigantesco, era musculoso, era delgado, era un esqueleto. Ese tipo de adjetivos por eso se deben evitar en principio, sobre todo cuando uno es novato, porque no te permiten expresar bien la idea o la imagen que debes hacerle entender al lector. A Facundo no hemos leído. En medio de toda la oscuridad pude apreciar 2 puntos brillantes. No sabía qué era. Decidí encender mi linterna, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de mi mano. Y al encenderla, vi un perro rabioso de un color negro que brillaba con la luz. Me gusta, de hecho describe, a pesar de que aquí contó una historiecita, describe bastante bien la escena y es la idea. Que cuando yo lea lo que ustedes escriben en el ejercicio, se entienda, o sea, si yo no he visto la imagen, porque un lector no ve la imagen, un lector solo ve lo que tú escribes, la idea del ejercicio es ese, que yo leyendo lo que ustedes colocan, pueda a mi mente venirse exactamente la imagen que está ahí, o por lo menos lo más aproximado posible. Adam Steiner, 44, dice: con esas 2 cuencas vacías el animal me fulminaba, rugía como un motor descompuesto, fruncía su palpitante nariz y mostraba sus blancos incisivos listos para desgarrar. No era nada de este mundo o que debería estar. El final ahí está, o que debería estar está raro. Pero me gustó sobre todo el hecho de que utilizas los incisivos como una alternativa para decir dientes. Porque claro, cuando vemos esta imagen, lo primero que se le viene a un escritor a la mente es dientes, está mostrando los dientes. Colmillos, por otro lado, se siente mucho más violenta. Incisivos, que es un sinónimo de colmillos, también muestra mucha violencia, es una palabra que tiene mucha fuerza. Entonces, en este caso, ya que se está describiendo como una escena violenta o un perro que tiene una emoción violenta, por decirlo así, es lo que se quiere expresar con esta imagen, creo que utilizar incisivos es una muy buena alternativa a dientes. Que por cierto, chicos, hay que leer por esto. Si estamos notando que todos usamos las mismas palabras, significa de que estamos teniendo carencia de lenguaje. El español es un idioma tan amplio que hay 10.000 formas de decir una misma cosa. En serio, hay infinidad de formas de decir una misma cosa, una misma frase. Entonces, si utilizamos siempre las mismas palabras y vemos como esa repetición de palabras, ojos, dientes, significa de que estamos teniendo una carencia de lenguaje narrativo. Ahora, tampoco hay, claro, que rebuscar palabras porque se va a sentir muy artificial. Pero si son palabras que dominas, que sabes utilizar, por eso siempre lo digo, a escribir se aprende leyendo. ¿Quién más? Eduardo, creo que no lo hemos leído. Sus ojos se asemejaban a la luna de aquella noche y sus dientes, igual de blancos, demostraban su ferocidad. Sin embargo, eran sus facciones o tal vez la posición de sus orejas la que me indicaba que al igual que yo tenía miedo. Mira, al menos aquí hay una interpretación distinta. Se considera en esta descripción de que el perro, a pesar de estar como agresivo, es más temor que simplemente violencia. Me gusta esa visión. Ignotritón.
Apareció una criatura bastante interesante, con una piel indistinguible, los ojos tan blancos que brillaban en la oscuridad y unos dientes bastante peculiares que recuerdan al lobo de Blancanieves. Lo que había dicho de indistinguible, ¿qué es indistinguible? Cuando realmente estamos describiendo, indistinguible no describe nada. Es un adjetivo muy ambiguo. Ivy, que es la primera vez que escribe, entonces vamos a aprovechar a Ivy. Con ojos vivaces y brillantes, los dientes filosos, amenazantes y con cada parte de su ser alerta para en cualquier momento atacar. El perro me miraba fijo. Por lo menos aprovecho el ejercicio de Ivy para comentar. Hay algo que se llama doble adjetivación. Es utilizar dos adjetivos en la misma descripción. Los dientes filosos, amenazantes. Hay doble adjetivación. Filosos es un adjetivo, amenazantes es otro adjetivo. En literatura se ve mal para un editor encontrar una historia que tenga doble adjetivación para un mismo sujeto o para una misma descripción. ¿Por qué? Porque muestra carencia de lenguaje, lo que les decía ahorita. Si yo tengo que utilizar 2 o 3 adjetivos, porque también hay triple adjetivación, cuádruple adjetivación, que esos ya son engendros enormes, pero la doble adjetivación es muy común. Cuando estamos empezando se suele usar mucho. Si tenemos que utilizar 2 adjetivos para decir la misma cosa, significa de que no tenemos un lenguaje lo suficientemente amplio para encontrar la palabra perfecta que describa lo que quiero decir, pero que sea una sola. ¿El doble adjetivación siempre está mal? No. Hay veces donde queda bien, donde incluso es necesaria, pero hay muchas partes donde sobra bastante, sobre todo cuando se hace muchísimo y muy seguido. Dientes filosos, amenazantes, se podría cambiar por una sola palabra, o filosos o amenazantes. Creo que ambas dan la misma impresión de que hay violencia ahí. Puedo utilizar uno de los dos y no recurro a la doble adjetivación. O el otro truco, que es un moametruco que yo utilizo mucho, es colocar el sujeto de los adjetivos en medio de los dos adjetivos, y así primero suena más bonito porque tiene como una connotación más poética. De esa forma no quedan los dos adjetivos pegados, queda adjetivo, sujeto, adjetivo. Entonces yo lo diría algo como, para poner el ejemplo, filosos dientes amenazantes. Filosos dientes amenazantes. Sigo utilizando los dos adjetivos que colocaste, Ivy, pero al colocar el sujeto en la mitad de los dos adjetivos los estoy separando y estoy haciendo un moametruco ahí. Y estoy evitando la doble adjetivación directa. Lo digo, no es algo que tampoco se pueda utilizar siempre, pero cuando tienes la necesidad o sientes la necesidad de utilizar dos adjetivos, es mejor utilizar el moametruco de separar los adjetivos con el sujeto, y así no quedan tan pegados y no se ve tan mal, sobre todo si quieres enviar esto a un concurso o a un editor. Bien, siguiente imagen. Describir esa imagen de la forma más narrativa posible en menos de 50 palabras. Ejercicio 3, 2 puntos y ahí vamos. Michitatsu. La brisa salada acariciaba sus rostros mientras el sol se desvanecía en el horizonte. La arena dorada se aferraba a sus pies descalzos. Sus miradas se encontraron en un instante mágico. Sus labios se aproximaron con la promesa de un beso, sellando un amor eterno en un fugaz encuentro frente al mar. Ok, me gusta sobre todo cómo iniciaste, pero en el final yo le reduciría cosas por economía de lenguaje. Por lo menos si ya hablaste de brisa salada desde el principio, lo cual me parece muy bien porque nos ubicas en el mar, nos ubicas espacio-temporalmente. Slender, ejercicio 3, dice: al momento en el que el sol besó el suelo, ella se acercó a su rostro con una sonrisa. A su rostro debería ser, o creo que hay una L de más ahí. Al momento en que el sol besó el suelo, ella se acercó a su rostro con una sonrisa. Me gusta esa del sol besó el suelo. Creo que es una buena metáfora del atardecer. Así que muy bien, Slender. De hecho, bastante cortico, pero creo que bastante diciente. Ejercicio 3. Se miraron radiantes el uno al otro, mientras el sol se ocultaba, ya en el poniente, mudo testigo de la felicidad de ambos. Aquí lo mismo. Mientras el sol se ocultaba, creo que en el poniente está sobrando un poco. Creo que la imagen diría lo mismo si le quitáramos el ya en el poniente y lo dejamos solo. Se miraron radiantes el uno al otro, mientras el sol se ocultaba, mudo testigo de la felicidad de ambos. Creo que le da mucho más impacto porque al no tener como una descripción adicional al sol, se entiende de que el sol es ese mudo testigo. Indiego,
El momento se congeló con un pequeño toque de sus labios, cuando el ocaso se convirtió en noche. Me gusta mucho cómo está descrito. Sai nos colocó también el Sai maniático ejercicio. El cálido atardecer se derrama sobre la playa, tiñendo el horizonte de tonos dorados. Una pareja se acerca, sus miradas entrelazadas de complicidad a punto de rozar sus labios. El mundo se detiene en ese instante mágico, capturando el amor y la promesa eterna en un único beso. Wow, me gusta mucho, Sai, qué buen ejercicio. La verdad te quedó muy chévere el ejercicio. Yo creo que no mucho que aportar ahí. Me parece un muy buen párrafo. Jake dice: tocaron sus narices al ritmo de las olas y con una sonrisa ambos demostraron su amor bajo el atardecer. Me gustó el ejercicio de Jake, corto, conciso y describe muy bien la imagen. Creo que muchos están yéndose al beso, pero realmente en la imagen no hay un beso. Princess no la había leído. Ejercicio 3. El ocaso en el horizonte teñía el cielo de un hermoso tono naranja que se difuminaba en la inmensidad del cielo. El sonido de las olas del mar, el cálido aroma de las brisas, todo era tan perfecto. Sin embargo, lo que lo volvió mágico fue el sentir tu respiración con la mía y poder tener sus ojos frente a los míos, que podía sentir cómo me acariciaban el alma. Me gustó el ejercicio, pero correcciones que ya he hecho. Sentir está 2 veces, muy pegado. Utilizar 2 palabras muy seguidas es redundante. Quita como el ritmo de la lectura porque como que raya ahí. Ojo también con los plurales. No son las brisas, es la brisa en singular. Cuidado eso con dar plurales donde no van. Quiero intentarlo. Ejercicio 3. Perfecto, Grace. Mientras el cielo se tiñe de anaranjado, dando fin del verano, quiero disfrutar hasta el último minuto. Necesito que este momento sea eterno. Entonces se me acerca y me dice: Warhammer 40.000 es un universo de ciencia ficción y fantasía. Está bueno. De hecho me gustó me gustó el ejercicio. Estuvo chévere, Grace. De hecho está bien descrito. Es lo interesante de la parodia, ¿no? El hecho de que se sienta serio, o el humor. Muchos me escriben de cómo escribir humor, que siempre les cuesta trabajo. Y gran parte del humor es ese, no esperarse el truco. Si tú esperas el chiste, no da gracia. Entonces queda full bien narrativamente, porque la descripción del narrador rompe mucho con lo que dice el personaje. Porque dice, cuando se me acerca y me dice Warhammer 40.000, ella está hablando del personaje. Entonces, que el narrador tenga un tono de voz o una voz narrativa diferente a la voz narrativa del personaje hace que el chiste tenga mucha más gracia. Vamos a pasar a una siguiente imagen. Imagínenselo así: sus personajes están llegando y esto es lo que ven al ver la ciudad a la que quieren ir. Entonces no describan a sus personajes, describan la ciudad. ¿Qué están viendo ellos cuando ven esta escena desde las montañas? Lo mismo, ejercicio 4, 2 puntos y vamos a describir este escenario. No me concreto, sí, a veces tenemos bloqueos narrativos, ya lo he comentado aquí en los otros talleres. A veces tenemos bloqueos narrativos, no nos fluyen las ideas y eso es normal, no hay que sentirse mal por eso. Pietrosaurio dice: ejercicio. El viaje fue arduo y complicado, pero todo valió la pena cuando por fin vieron el espléndido castillo, rodeado por una firme muralla blanca y siendo rodeado por una arboleda rematada en azul del mar, siendo bañada todo por el sol. Rodeado lo utilizaste 2 veces, entonces si bien está interesante el rodeado, lo utilizas 2 veces, primero por una muralla y luego siendo rodeado por una arboleda. Hay que tratar eso. Pato Disfraz dice: un palacio en la montaña, el bosque y el claro con el río a un lado, con un grupo de ladrones en las puertas del palacio. Wow, interesante, aquí metiste ladrones, pero la idea sería jugar un poquito más con la descripción, ¿cierto? De hablar del castillo un poco más, a ver si hay algunos ejercicios así. Vamos a leer a Another Boy. Ejercicio: extensos bosques que llegaban más allá de donde alcanzaba la vista, montañas tan altas que parecían saludar a las nubes circundantes, y en el centro un castillo de mármol impoluto que resaltaba extravagante
en comparación a las pequeñas chozas a sus pies. Me encanta Another, muy buena descripción, sobre todo porque utilizas los adjetivos. De hecho, ya estaba notando el extravagante, como lo había dicho, es un adjetivo muy ambiguo, que es extravagante, pero luego corriges esa ambigüedad, que es una buena técnica, haciendo un símil, comparándolo precisamente con las chozas a sus pies. Entonces uno dice, bueno, extravagante, pero extravagante ¿cómo? En comparación a las chozas que están alrededor. Entonces no solo estás describiendo el castillo, sino que utilizas la misma descripción del castillo para derivar a la descripción de lo que hay alrededor del castillo. En este caso, chozas. Me gusta mucho. Dremer Catch dice: oculto en las montañas, la ciudad de Croat brillaba en lo alto, rozando las nubes como una ciudad de los dioses. Me gusta. Corto, conciso, me agrada. Tucan Slick: pese a la abundancia de árboles, no evitaría el azul del cielo en nivel de deidad presentándose. Al frente de mi grupo se ve un pequeño castillo que, al compararlo con la montaña de al lado, me mostró lo equivocado que estuve. Está bien, pero como ejercicio es describir narrativamente la escena. Creo que te fuiste mucho más por las emociones del narrador, que en este caso es un personaje, un narrador presente. Pero sería cool ondear un poquito más en la escena. ¿Listo? Que al final es el ejercicio. Es describir lo que se ve y no lo que se puede interpretar desde la visión del personaje, ¿no? Exactamente, KV es precisamente describir la escena que vemos. No la interpretación, no la historia de cómo se llegó a esa escena, sino describir esa escena. Porque muchas veces en nuestras historias el problema que tenemos para escribir es que no sabemos la historia, el cuento, la narración de memoria en la cabeza. Tenemos como toda la idea. Mi personaje va a hacer esto, luego va a hacer esto, luego va a hacer esto otro. Pero no tenemos como bien claro cómo describir la escena importante que quiero mostrar, o el escenario, o el evento que está ocurriendo. Y es el ejercicio de hoy. Pájaro Daniel dice: el castillo era gigantesco, incluso de lejos. El sol le daba un brillo dorado, casi divino. Me gusta. Era, sin contar el pueblo, la única construcción en medio de aquel bosque y las montañas que lo contenían. SQS, no lo hemos leído hoy, dice: cuando llegamos a la cumbre de la montaña, vimos cómo el brillante sol dorado bañaba un majestuoso castillo rodeado por pulcros cuerpos de agua y frondosos bosques a la redonda. Está bien, digo, el errorcito ahí de digitación, creo. Lunareine dice: finalmente, cegado un poco por el sol, ha visto el palacio, cuya estructura se mezclaba con la vegetación circundante, como si estuviera creciendo con esta. Goutercraft: y entre los imponentes montañas, testigos de las almas a las que perdieron su último aliento ante su inclemencia, se alzan muros de los victoriosos que perduraban mientras las pérdidas callan bajo los blancos lagos. Bueno, aquí Goutercraft, utilizo tu texto, tu ejercicio para dar otros consejitos. Y es, coloquemos comas. Tratemos de que la frase que escribamos no sea tan larga, porque llega un momento en que no podemos leerla sin dejar de respirar. Mentalmente podemos hacerlo, porque mentalmente no respiramos cuando leemos, no hacemos esa pausa. El truco está en que si lo leo en voz alta y me quedo sin aire antes de llegar a una coma, es porque está muy largo el verso. Entonces colocar una coma, un punto, cambiar a admiración, cambiar a interrogación, pero dejar al respirar al lector. Si yo no dejo respirar al lector o no lo dejo tomar aire metafóricamente, de una imagen o una descripción, si no hay una pausa que lo deje a él como metabolizar mentalmente este texto, se va a perder la idea, ¿sí? Es como alguien que te dice 10.000 cosas muy rápido. Tú dices, wow, dijo muchas cosas, pero no entendí. Y la idea de un texto no es hacerlo confuso, es hacerlo lo más entendible posible. Bien, vamos con otro ejercicio. Yo sé que hay muchos, me quedan muchos todavía por leer. Vamos con otro ejercicio. Siguiente: describir esta imagen en 50 palabras o menos. No la historia, no cómo llegó ahí, no cómo se llama el personaje. Llegas, ves esto, ¿cómo describes esto que estás viendo? Vamos para ejercicio 5, 2 puntos. Y bajo el molino que reposa en el campo, se levanta una figura humanoide, hecha de metal, llena de vegetación.
Bien, Jake, está bien. Es ese punto medio en el que no hay nada muy resaltable que decir a favor, pero tampoco hay nada que decir en contra. Es un buen ejercicio. Eduardo dice, ejercicio 5. Parecía aún mantenerse de pie, y aún con cualquier factor externo como lluvias, temblores y terremotos, sin duda una maravilla arquitectónica en ese molino. Me agrada cómo estás mencionando las cosas, pero creo que te olvidas de hablar un poquito más de lo que estamos viendo. Creo que como narración está bien, pero como descripción de lo que vemos en la imagen, creo que no explica bien exactamente lo que estamos viendo. Hay que tener cuidado con eso. Se puede ser un buen narrador, utilizar buenas palabras, pero no decir exactamente lo que queremos decir. También hace parte de este ejercicio. Aquí está Baskier. La reliquia de un pasado antiguo descansaba bajo el molino. Una figura semejante a la humana, hecha de metal y piedra, estaba cubierta del verdor de la vegetación, como evidencia del tiempo que pasó aquella figura quieta. Me gusta, pero como consejo yo cambiaría quieta por un adjetivo que sea mucho más impactante, sobre todo para el final, que proyecte mejor la emoción que queremos describir. En este caso, quieto suena como muy pasivo. Yo buscaría un adjetivo, una palabra que sea mucho más agresiva, que implique más como inmóvil podría ser, que es un sinónimo, porque al final son sinónimos, pero el español es tan amplio que un sinónimo expresa mejor una idea que otra palabra, que significa al final lo mismo. Puede ser como inamovible, una palabra suena mucho más pesada, más fuerte. Expectante, incluso si quieres proyectar de que puede moverse pero no lo hace porque no quiere. Bueno, aquí está por primera vez Ankalashur, dice: la pradera estaba ocupada por los restos de una máquina antigua. Es gigantesca, apostada en 4 extremidades recubiertas de maleza. Su cabeza, o lo que creo que era su cabeza, posee un único ojo ya apagado, testigo de un mundo anterior al nuestro. Me gusta mucho, sobre todo porque escribes la posición, creo que es algo que no había leído antes, de pronto por ahí lo escribieron pero no lo leí. Y me gusta mucho, sobre todo que haces la idea de que es muy grande y lo antigua que es, sin decir que es vieja. Kermitu Purple, que por cierto no lo leímos la vez anterior, vamos a leerlo esta vez. Siendo reclamado por la naturaleza como si fuera otra simple creación artificial. El golem vaga por el antiguo molino por el que trabajó durante tanto tiempo. Ahí faltó la tilde. Esperando algún día volver a encontrar a los que en algún momento consideró sus padres. En algún momento suena redundante con la frase de la línea de arriba, algún día. Entonces, algún día, volver a encontrar, en algún momento. Hay 2 en algún, eso es redundante. Entonces yo quitaría ese en algún momento y dejaría solo esperando algún día volver a encontrar a aquellos que consideró sus padres. Es la misma idea, economía del lenguaje se llama esto. Y Anquimera dice: el gigante decadente y encorvado, casi rendido sin la fuerza para erguirse, pero aún sin ser absorbido del todo, el guardián del molino se mantenía decadente, pero tenaz. Y Anquimera, me gusta tu ejercicio, pero te recomiendo usar comas. Todo está escrito como una sola frase. Yo lo leí con pausas, pero no las tiene. Entonces, ojo con eso. Mr. Galleta dice: y ahí estaba el último ejemplar de aquellos colosos de metal y acero, ya no mostrando esa vida que en alguna vez caminó por el mundo, viéndose a leguas que el tiempo no le ha sido muy favorable. Me gusta, interesante ejercicio, está bien. Creo que Dreamer Catch no lo hemos leído, vamos a ver. Cerca el gran remolino de la granja del abuelo, Panchito observó una estatua. Entre más se acercaba, encontró que era un robot en mal estado. Se había mimetizado con la naturaleza, fundiéndose entre el pasto y las enredaderas que crecían enganchados en sus brazos. Era sorprendente que todavía estuviera de pie cuando los animales del campo habían rasgado y hecho huecos en sus articulaciones. Full, me gusta mucho. Bueno, vamos a pasar a otro ejercicio, no quedarnos tanto. Bueno, este es el último ejercicio. Con este terminamos. Ejercicio, chicos. Describe un personaje de tu creación
en menos de 50 palabras. Vamos a consolidar el ejercicio que hemos hecho hoy en algo que les aporte a las historias que de pronto ustedes estén escribiendo o que quieran escribir. El personaje que ustedes crearon o que están creando para su historia o que quieren crear, vamos a utilizar este tipo de descripciones que ya hemos ido ejerciendo para que puedan concretar uno de sus personajes. Entonces vamos a ir evaluando. Voy a ser mucho más quisquilloso en este ejercicio porque asumo de que quieren que al menos sea un pequeño parrafito que ya quede listo para sus cuentos o para sus novelas o para sus fanfics o para lo que sea que estén escribiendo o quieran escribir. Qué maldito bloqueo, déjame escribir, sí. Suele pasar, chicos, suele pasar. Yo he pasado por bloqueos de meses como escritor y créanme que son terribles cuando pasas un mes queriendo escribir, teniendo tiempo al fin para poder escribir tu historia o poder continuarla y que no se te venga nada a la mente. Es espantoso. Mi personaje de Emi 56, un humanoide pequeño, cabeza blanca y ojos ovalados sombríos, protegiendo su cuerpo de oscuridad con una capa violeta. Lo otro es utilizar más el ambiente, las escenas, los movimientos para describir al personaje. No solo hacer como una lista de ojos así, pelo así, cabello de tal forma, tamaño tal, peso tal, ropa, y ir como haciendo check de una lista de descripciones, sino más como conjugar esas descripciones con la personalidad del sujeto que describimos. Eso ayuda mucho. Y deja de que no se sienta como una lista, como que estamos contando la historia, pausamos, lista de descripciones y seguimos la historia, sino que va como dentro de lo que estamos narrando. Y ayuda mucho. Michitatsu dice: es un joven de estatura imponente, con cabello castaño y ojos marrones. Se destaca en la multitud. Su tono de piel clara oscura resalta su porte distinguido. Una cicatriz en su mejilla derecha daba una sensación inquieta cerca de él. Me agrada que empezaste, Michitatsu, a jugar precisamente con lo que estábamos diciendo, con articular la descripción con la narración, lo cual es la idea, sobre todo cuando se describe personajes. Pero entonces hay un problema, que es que utilizas un oxímoron. Piel clara oscura, que o es clara o es oscura. ¿Qué es algo claro oscuro? Es algo que de pronto utilizamos nosotros normalmente en el día a día como una frase, pero ¿qué significa exactamente? Una persona que de pronto no esté acostumbrada al léxico que usas con tu grupo de amigos se puede perder mucho en esta descripción, por lo menos yo, que no suelo utilizar la palabra claroscuro. Yo suelo utilizar palabras como moreno o trigueño o palabras así si quiero decir que es alguien como mi color de piel. Yo no soy blanco, pero tampoco soy negro. Soy como color cartón mojado. Bueno, cartón seco. Cartón mojado es más oscurito. Y lo que habíamos dicho, que la cicatriz en su mejilla derecha me gusta. Es una descripción muy particular. Darle elementos muy particulares a tus personajes ayuda a describirlos mejor. Si yo digo es una persona de estatura promedio, con textura promedio, cabello negro al corto, hay 10.000 personas que pueden entrar en esa descripción. Si yo digo tenía una barba de chivo rojiza, yo digo, bueno, el tipo de la barba de chiva rojiza ya es una descripción mucho más particular. O decir, tenía un enorme lunar debajo del ojo izquierdo, o tenía una verruga en la punta de la nariz. Ese tipo de elementos hace de que el personaje sea como único, se sienta único incluso con pocas descripciones. Vamos a leer a Charlie, vamos a leer a los moderadores que no los hemos leído. Se puso la bufanda alrededor de la cara con más fuerza, tratando de no destapar la nariz y la boca. Probablemente se había lastimado alguna de las llagas producto de la primera plaga. Bajo la ropa que cubría todo su cuerpo, tenía suficientes llagas como para que doliera respirar solo con el contacto de la ropa. Cuenta mucho de la historia, ¿no? En medio de la narración. Hay una plaga aquí y el personaje está lleno de llagas. Pero ojo aquí con un poco de redundancia. Llagas se utiliza varias veces. Bajo la ropa que cubría su cuerpo tenía suficientes llagas. Y abajo, arriba también se dice algunos lastimados producto de las llagas. Se puede utilizar cambio de llagas por heridas o costras o úlceras. Hay otras palabras que son sinónimos que pueden encajar ahí para no caer en la redundancia.
Jake nos dice, ejercicio 6. Lo que más destacaba de Leo era su habilidad de levantar a ese par de chicas en sus brazos sin aparente cansancio. Te maldigo, asqueroso pelirrojo de ojos carmesí. Está bien, me gusta sobre todo el cómo describe cuán fuerte es el tipo y cuán grande, ¿no? Automáticamente al decir que Leo era un tipo capaz de levantar a dos chicas, se intuye que el tipo era guapo, fuerte, grande, musculoso. Entonces, con una frase que no parece describir un personaje, describe muchas cosas. Ese es el tipo de cosas que debemos utilizar. Yanquimera dice, él es un joven de mejillas regordetas y postura encorvada, su cabello negro con algunas canas prematuras, sucio y sin peinar, vestido con ropa claramente gastada y un mandil de mezclilla firmemente anudado, y unas botas con punta metálica más propias de un albañil que de un cocinero camina, no sé, está pegado, de un cocinero, supongo que es punto, camina hablando consigo mismo es que hay cositas aquí mal escritas, lo que aleja a los que no conocen, supongo que es. Bueno, te comiste algunas palabras, faltan unas puntuaciones, eso me costó, hay palabras pegadas incluso, cuidado con eso, chicos, no es correr, es hacerlo bien. Juega con todo, ¿no? Habla del personaje, habla de cómo actúa, de cómo camina, para hablar de que la gente se aleja de él porque está como medio loco. Está interesante el ejercicio. Duffy Jones. El capitán Jelus aseguraba recordar mi cabello de fuego, mis ojos grandes y verdes, mi rostro pecoso y duro, anguloso pero encantador, y mi busto generoso. Además estaba seguro de poder capturarme, ni en tus sueños. Cabello de fuego, es asumir que te refieres a cabello rojo. Así que hay que tener cuidado con algo llamado también lugares comunes. Es cuando utilizamos frases que se repiten mucho. Cuando se habla de pelirrojo se suele hablar de cabello de fuego, o de persona que es de tez más oscura es besado por el sol, o cuando se habla de una persona de ojos verdes es ojos de esmeralda, o cuando se habla de una persona de ojos azules es ojos como el mar, o si una persona de ojos negros, ojos como la noche. Son como estos pequeños clichés que se repiten tanto, se llaman lugares comunes. No son clichés directamente, pero son descripciones que se suelen usar mucho, metáforas que ya están como tan establecidas que se usan mucho. Se llaman lugares comunes. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Vamos a leer otra vez a Ivy. El peinado desprolijo. Caminaba encorvado, fumando su cigarro. Sus ojos oscuros miraban hacia todos lados sin parar de juzgar. A pesar del uniforme de policía, no se veía como una persona respetable, tal vez por su pierna coja o su rostro cansado. Es lo que... Bueno, ahí vamos también a tener un problemilla, pero lo compuso y eso queda muy bien. Porque yo iba a decir de nuevo, ¿cómo es una persona que no se ve responsable o respetable, en este caso? Y ella aquí aclara aquí, Ivy, tal vez por su pierna coja o su rostro cansado. Ah, ok. Cuando utilizamos un adjetivo que es tan ambiguo, es bueno aclarar el por qué se está utilizando ese adjetivo. Lunareine, creo que no lo hemos leído. Dad, nombre provisional, ok. Dad era un hombre de papel, o más bien envuelto en capas de papel, que bien podrían llegar hasta el centro. No tienes rasgos faciales, más que 2 puntos negros pintados en donde deberían estar sus ojos. Sin embargo, puede hablar. Es solo que escuchas tu propia voz. Literalmente, es casi como hablar contigo mismo. Muy pocos llegan a escuchar su voz, escondida bajo todo ese papel. Me gusta mucho. Es una muy buena descripción de un personaje. Gente, vamos a dejarlo aquí por hoy. Tenemos 2 horas 30 de stream. No quiero ir desgastando tanto lo que estamos haciendo. Es un buen ejercicio, ha sido un buen día. Disculpen a los que no pudimos leer, pero la idea es ir haciendo esto.